Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde, según el programa establecido, con alguna variante que se va diciendo, como es don Javier Díaz Lorite tendrá la segunda intervención, ahora don Mario, y las demás tal como están expresadas en el programa. Si les parece, comenzamos invocando a la Virgen, la estrella de la nueva evangelización y de la evangelización, porque es la que nos ha dado a Jesucristo ayer, hoy y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Isidoro de Sevilla, ruega por nosotros, y San Juan de Ávila, ruega por nosotros. Queridos amigos y amigas, tengo el gusto de presentarle al señor obispo de San Cristóbal en el Táchira de la Nación de Venezuela. Al mismo tiempo es el canciller de la Universidad Católica del mismo nombre. Don Mario Moronta y servidor nos conocimos hace muchos años en el Bíblico de Roma. Él suele siempre decir que yo me copiaba de él en los exámenes y por eso sacaba mejores notas. Pero me copiaba de tres realidades, y esa va a ser las palabras que os dirijo muy sencillamente. Me copiaba de él porque desde siempre observé en él su bondad. Una persona de bien. Me he copiado de él en la capacidad que tenía para escuchar y para hablar con todos. Y me he copiado de él en el sentido que tiene como sacerdote, como hermano, como amigo y como pastor, como maestro, como dice el decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II en el número 16, si mal no recuerdo, acerca del ministerio apostólico, puesto que los obispos todos sabemos que son sucesores de los apóstoles. Sin más, os digo que don Mario estuvo en el último sínodo de los obispos, designado por el Papa Benedicto XVI, y va a tratar un tema que está en consonancia con ese sínodo, pero que se produjo siglos antes en la persona del doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, profeta de la evangelización. Muchas gracias. Quiero, como lo han hecho todos, reiterar mi agradecimiento a mi hermano obispo Demetrio por haberme invitado, y lo mismo a Antonio, un poquito más y me canoniza. A ustedes, queridos hermanos, mi agradecimiento por este encuentro tan bonito y tan especial en torno a la figura de San Juan de Ávila. Como han hecho todos los ponentes, también trataré de sintetizar y lo demás pues lo tendrán ustedes en las actas. Tiempos nada fáciles son los que vivimos hoy. Estamos al final de una época y no sabemos cuándo ni cómo llegará la nueva. Es tiempo curioso además. Los adelantos científicos nos han permitido acercarnos más los unos a los otros, pero también nos han introducido en una vorágine que nos agobia y hasta puede devorarnos. En medio de los logros de la humanidad, como ha sucedido en el pasado, también se han abierto paso no pocos elementos que perturban la vida de la sociedad. Entre ellos podemos descubrir el secularismo, el individualismo, el pragmatismo y el relativismo ético, con sus terribles consecuencias. Basándose en cuestionables conceptos de libertad, terminan oprimiendo al ser humano. Así le quitan lo esencial y fundamental de su dignidad y lo convierten en un engranaje de una máquina que desvaloriza y desvirtúa a la persona humana. Un reflejo anticipado de esto que nos sucede lo podemos encontrar en aquella película de Charles Chaplin, como quieren llamarlo, titulado Los tiempos modernos. En medio de esta situación surgen y se desarrollan actitudes que legitiman el desorden moral, como lo sugería el título de una telenovela brasileña de hace algunos años, Vale Todo.
Y porque vale todo, entonces se permite omnímodamente cualquier cosa, desde la experimentación sin control con seres humanos hasta las uniones de pareja del mismo sexo. La moral se ha reducido en esta perspectiva a preceptos o reglas de convivencia que no toman en cuenta la dignidad de la persona humana. Sin agotar el tema, solamente los voy a anunciar, ustedes los encontrarán más desarrollados, 4 situaciones que son producto de lo antes sugerido. El maltrato a los más débiles, y lo vemos de manera especial, sobre todo referido a la discriminación a los migrantes, en la política de empobrecimiento hacia los pueblos del así llamado sur. La prepotencia de los poderosos, la manipulación de la verdad, sobre todo con la dictadura mediática que se ha ido imponiendo en el mundo, y el resurgimiento de tentaciones de dominio de la humanidad con el narcotráfico y su comercio de muerte, con los fundamentalismos religiosos, etc. ¿Qué hacer frente a todo esto? Aunque pueda resultar simplista, la mejor respuesta a esta pregunta es ser iglesia. ¿Qué hacer? Ser iglesia. Al responder así, mirando el camino que se ha hecho en la historia y sin descartar otras tareas y actitudes, ser iglesia implica asumir en serio el profetismo y la misión de anunciar el Evangelio. Esta misión se nos presenta hoy como nueva evangelización. No se trata de una ruptura con el Evangelio siempre perenne, sino una entusiasta y convincente proclamación del mismo, que tenga como garantía el testimonio y la caridad pastoral, pues cuenta con la seguridad del Espíritu y hoy por hoy es lo que debe hacer la iglesia, una iglesia viva. Si quiere ser viva, debe hacer esto. Con la nueva evangelización se pretende continuar el anuncio del Evangelio de salvación a los creyentes, a los que se han alejado de Dios y de la iglesia y a quienes no creen en Cristo, como lo sugería el pasado 28 de octubre el siempre recordado y querido Benedicto XVI. Juan de Ávila se encontró en su tiempo con una situación coyuntural muy particular y, como lo decía ayer Monseñor Guy Real, también eran momentos de tensión y de relajamiento de las costumbres que desafiaban a la iglesia. Esta había sido golpeada por Lutero y la así llamada Reforma. Eso mismo hizo que reaccionara a fin de responder a dichos desafíos y no permanecer impotente. Debía saber que el Señor estaba en la nave o que caminaba hacia ella pidiéndole a los tripulantes que no sintieran miedo, pues era Él mismo quien les acompañaba. Como en otros tiempos, el Espíritu fue suscitando hombres y mujeres que pudieran ejercer el profetismo de su testimonio y brindaran su apoyo a la iglesia y a la humanidad. Uno de esos hombres de Dios fue San Juan de Ávila. Guardando las distancias históricas, por supuesto, podríamos decir que le tocó a él enfrentarse a un mundo y a una sociedad deslumbrada por muchas realizaciones del Renacimiento, y tenía que hacerlo con actitud profética. Bíblicamente, profeta es aquel que sirve de portavoz a la palabra de Dios. Lo que hace un profeta no es anunciar sus palabras, sino las que el mismo Dios ha colocado en sus labios humanos. El profeta acompaña también al pueblo y es capaz, como el buen pastor, de dar su vida por los demás. De allí que el profeta sea un hombre o una mujer libres por excelencia. Lo que hace, lo realiza en el nombre de Dios. Un estudio serio sobre la vida y obra de Juan de Ávila nos permitirá descubrir que actuó con un firme dinamismo profético. Toda su vida es un testimonio que sirve de faro para su espíritu profético. El anuncio del Evangelio y su enseñanza con los diversos medios de los que dispuso demuestran que fue un portavoz de la palabra en una época en la que otros daban otros tipos de enseñanzas. Tuvo conciencia de ser profeta y de los riesgos que ellos conllevaba. Al anunciar proféticamente la palabra, también advierte sobre los abusos de autoridad y de poder que generan miseria en la gente, así como la injusta distribución de las riquezas, como lo hizo saber en las advertencias necesarias para los reyes. El profetismo de Juan de Ávila incluía también una llamada a la renovación eclesial, pues la iglesia necesitaba de purificación a fin de enfrentar la problemática ad intra y ad extra. El interés primordial del maestro Ávila fue el anuncio del Evangelio y, por tanto, la evangelización. Así lo deja ver Monseñor Esquerda cuando dice que es un modelo de acción pastoral.
En el siglo XVI no existía, dice Monseñor Esquerda, una sistematización teológica de lo que hoy llamamos misión, evangelización, apostolado, pastoral. Sin embargo, Juan de Ávila se sentía enviado por el Señor para ejercer una acción evangelizadora. Era su identidad reflejada en el epitafio de su sepulcro. Mesor eram, fui segador. Después ustedes leerán algunas de las cosas que yo pongo aquí. Solamente quisiera indicar 3 grandes preocupaciones, además de las que conocemos. 3 preocupaciones que constituyen ejes centrales. Jesucristo, primero, constituye el centro focal de la predicación del Maestro. Para San Juan de Ávila, Cristo es el mediador ante el Padre Dios, lo cual puede hacer gracias a su encarnación. Es el Hijo de Dios Padre que realiza su designio de salvación. No nos corresponde aquí elaborar una cristología avilista en este momento. Más bien, por las exigencias del tiempo, permítanme destacar 3 ideas que ayuden posteriormente a profundizar en su cristología. En primer lugar, la insistencia en el misterio de la encarnación. Es el Dios humanado que viene a dar cumplimiento de la promesa de salvación. Permanece como Dios, una persona divina y 2 naturalezas, como lo enseña el Maestro. La encarnación se da por el amor salvífico de Dios. Dios se hace hombre para salvar a la humanidad, lo cual es el amor más grande que se ha dado en la historia de la humanidad. Y así lo deja ver, sobre todo, en el comentario a la carta de los Gálatas, el Santo de Ávila. En segundo lugar, la encarnación hace posible que se dé un nuevo modo de relacionamiento con Dios Padre. ¿Cuál es la mediación? La base fundamental de toda la teología del sacerdocio. Y en tercer lugar, este hecho maravilloso de su mediación conduce a una dimensión existencial de la cristología avilista. Quien escucha a Cristo y abre su mente y su corazón a Él, no puede quedar fuera de Él. De allí la invitación que hace el Maestro. Cito, meteos en las llagas de Cristo, lo cantaban ayer, que allí dice Él que mora su paloma, que es el ánima que en simpleza le busca. Otra de las pasiones, segundo lugar, del Maestro de Ávila es la Iglesia, a la que ama como consecuencia de su amor por Dios. La eclesiología avilista se centra más en los contenidos bíblicos del desposorio de Cristo, y esta mañana lo hacía ver Monseñor Esquerda. Esta dimensión cristológica y esponsal deriva hacia la fidelidad generosa por parte de la Iglesia como comunidad y de todo creyente. Para Juan de Ávila, la Iglesia es comunión, corporación de los fieles, y esto lo dice cuando habla de compañía, congregación. Juan de Ávila reconoce que la Iglesia tiene la misión de proclamar y enseñar la palabra de Dios. Su amor por la Iglesia va a impulsar también su preocupación por la renovación de la misma, que consiste eminentemente en mantener vivo el desposorio con Cristo. Y el tercer tema importante, entre otros tantos, es el de la salvación. Él llega incluso a verlo como el negocio de salvarse, cuyo protagonista es Dios Padre por Jesucristo. Porque el negocio de salvarse los hombres más es gracia de Dios por Jesucristo nuestro Señor, que fuerza y valor de nuestros trabajos propios. Por tanto, la salvación es una iniciativa, un designio, una voluntad de Dios. Jesucristo es quien realiza la salvación. Es el gran efecto de la obra de redención del Señor. Ya en esta vida terrena, también insiste el Maestro, podemos disfrutar de los efectos de la salvación. Para ello contamos tanto con los sacramentos como con la gracia de Dios. Y esa gracia viene específicamente de Dios. Para poder vivir, para poder realizar todo esto y sobre todo para poder ser fiel en la misión, tanto de vivir como de anunciar el Evangelio, hay algunas exigencias. Las voy a mencionar y aunque me detendré en el momento en alguna de ellas. La primera exigencia es ver la vida cristiana como un camino de perfección. San Juan de Ávila presenta la vida cristiana como una continua llamada a la conversión desde toda la eternidad, es decir, a ser santos, identificándonos con Jesucristo. De él habremos de aprender todas las virtudes, entre las que destaca sobremanera la humanidad, a fin de poner un sólido fundamento en nuestra vida.
El conocimiento propio supone reconocer la propia debilidad para que se desarrolle la humildad. Seguir a Cristo e imitarlo conducen a una actitud muy concreta como es dar testimonio. Dice el Maestro: si os preciáis de ser cristianos y tener a Cristo por cabeza y ser miembro suyo, obre en vuestro corazón su vida, pues vuestro hermano mayor de esta manera vivió. Pues tales obras hizo, imprima en mí su vida, pues es mi hermano. Ved aquí una señal para saber si somos suyos. Si hace impresión en mí, Cristo hace esto, hazlo tú. Eso que hoy llamamos el encuentro vivo con Jesucristo ya había sido planteado por el Maestro de Ávila. Dice él: todos los que están en Cristo por gracia viven del Espíritu de Cristo, como el sarmiento de la vid y los miembros del cuerpo. Y quien este Espíritu tiene es semejable a Cristo y de las condiciones de Cristo. Y quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Una segunda exigencia, el anuncio de la palabra. Ya conocemos y hemos escuchado y escucharemos ciertamente toda la temática del gran evangelizador, el apóstol de Andalucía, que tuvo que enfrentarse con un grave problema que existe hoy también, el de la ignorancia religiosa. Por eso se va a dar una extremada importancia al ministerio de la palabra. A la predicación acompañó la catequesis. Juan de Ávila, como se señaló, produjo un texto bien interesante por su intencionalidad y forma pedagógica, la doctrina cristiana. Este es un catecismo redactado en forma de versos para ser cantado o recitado y así poder ser asimilado por los niños y la gente sencilla. Juan de Ávila también mostró un gran interés por la catequesis. Así lo deja ver en los memoriales al Concilio de Trento, al que le propone la redacción de un catecismo universal como punto de referencia y de garantía para toda la Iglesia. Otra expresión del interés por la evangelización son las misiones populares, que ha sido, sobre todo en los últimos años, uno de los grandes remedios que en América Latina hemos descubierto para no dejarnos vencer por el secularismo. Fueron muy conocidas en sus correrías apostólicas y en ellas armonizaba la catequesis, la predicación, la celebración sacramental y en especial la penitencia y la devoción popular. Y un tercer requerimiento es lo que solemos hoy decir o llamar opción preferencial por los pobres, que en él se habla de cercanía y preocupación por los más pobres. Lo hace desde una fundamentación bíblica, como dicen las palabras del mismo Maestro: para hallar a Cristo, buscad al enfermo y al pobre y al olvidado del mundo. De esto Benedicto XVI nos habla cuando dice que la fe cristológica necesariamente tiene que desembocar en la opción preferencial por los pobres. El Maestro dirá que los pobres son cosa tuya, por lo cual hay que hacer el oficio de padre con todos los necesitados. Llama la atención al Maestro de Ávila ante la despreocupación de no pocos creyentes por los pobres. Es doloroso, dice, que tenga Cristo tan pocos servidores en negocios de pobres. Los pobres son signos de Cristo, dice el Maestro. Muchos hay ya, aunque no son logreros ni malas mujeres, que ven estar a un pobre a la puerta desnudo y muerto de hambre y de frío, que representa a Jesucristo, y no se rebullen por ellos. La cercanía a los pobres exige a los sacerdotes que sean sus defensores y protectores, y de esto ha hablado mucho Francisco, el Papa de la Nueva Evangelización, en los últimos días a los sacerdotes. Una cita del Maestro: cosa es de confusión para los eclesiásticos ver que los legos en las causas civiles tengan procurador y abogado de pobres a costa de la República, y que ellos no los tengan para sus ovejas en los negocios eclesiásticos. Remédienlo, pues son padres de los pobres, y examinen bien por qué causas dejan los pobrecitos de seguir, por no tener con qué, y ayúdenles en ellas. También al obispo se le pide que sea ejemplo de pobreza y de austeridad. Una de las cosas que deben evitar los obispos y los sacerdotes es la vanidad para competir con los caballeros y señores del mundo. En el caso de los obispos, la vanidad no ha de suplir la falta de santidad, dice el Maestro. Y deben recordar en todo momento
como dicen las palabras del Maestro, que no son llamados obispos para su provecho, no para riquezas, no para regalos, sino para trabajos en lo exterior y cuidados en lo interior, y no de cualquier cosa, sino de lo más importante, cuál es la gloria de Dios. Termino esta ponencia, creo que tenemos el tiempo suficiente incluso de leer lo que tengo escrito sin tener que saltar muchos párrafos, con algo que llamo los desafíos de un doctorado. En parte, ayer lo decía nuestro obispo, que es la necesidad de conocerlo y de darlo a conocer. Ese es el primer desafío. Aún en medio de los estudios, de los múltiples estudios que se han escrito sobre la vida y obra de Juan de Ávila, todavía hay mucho que investigar acerca de él. Para ello se requiere introducirse en su personalidad y seguir descubriendo su ejemplo de santidad y su talante intelectual. Benedicto XVI, en la homilía de la celebración eucarística del 7 de octubre de 2012, de la cual tuve la gracia de participar, en la que proclamó el doctorado de San Juan de Ávila, muestra con clara precisión la semblanza del Maestro. Cito las palabras del Papa. Profundo conocedor de las Sagradas Escrituras, estaba dotado de un ardiente espíritu misionero. Supo penetrar con singular profundidad en los misterios de la redención obrada por Cristo para la humanidad. Hombre de Dios, unía la oración constante con la acción apostólica. Se dedicó a la predicación y al incremento de la práctica de los sacramentos, concentrando sus esfuerzos en mejorar la formación de los candidatos al sacerdocio, de los religiosos y de los laicos, con vistas a una fecunda reforma de la Iglesia. La vida de santidad es la caja de resonancia de la doctrina y enseñanzas de quien supo ser sabio y transmitir con gran competencia el mensaje de la Iglesia. Así lo hizo saber Benedicto XVI con las siguientes palabras. La doctrina del Maestro Juan de Ávila posee, sin duda, un mensaje seguro y duradero, y es capaz de contribuir a confirmar y profundizar el depósito de la fe, iluminando incluso nuevas perspectivas doctrinales y de vida. No fue un maestro improvisado. Es necesario saber que fue un estudioso capaz de profundizar en la ciencia teológica, y esto ya lo han dicho algunos que me han precedido en la palabra. Toda su ciencia tenía un foco especial que avivaba tanto sus conocimientos como su acción pastoral, porque la fuente principal de su ciencia era la oración y la contemplación del misterio de Cristo. Fue maestro de verdad, que supo guiar espiritualmente a los suyos y que hizo de la predicación y otros medios, cartas, catequesis, etcétera, una expresión de pedagogía evangelizadora. Lo mismo exponía desde la cátedra de las Sagradas Escrituras con eruditos comentarios que enseñaba los rudimentos de la doctrina cristiana en lenguaje sencillo a los niños y aldeanos. Las innumerables cartas que escribió nos han dejado un elocuente testimonio de su santidad y su sabiduría. Así lo indican los obispos de la Conferencia Episcopal Española en el año 1999, en el mensaje al pueblo de Dios en el 5º centenario del nacimiento de San Juan de Ávila. Una materia pendiente, una asignatura pendiente, vista desde mi región, es la del influjo que tuvo San Juan de Ávila en tantos misioneros que fueron en esa época a América, en los diversos países de América. Un ejemplo de alguien que recibió la influencia notable de San Juan de Ávila es el patrono de todos los obispos de América, Santo Toribio de Mogrovejo. Puede ser un excelente tema de tesis doctoral. El segundo desafío es imitarlo. Por supuesto que por ser ejemplo de vida cristiana y santidad estamos invitados a imitarlo. Pero hay algo que nos puede ayudar. En estos tiempos de nueva evangelización podemos reconocer en él un maestro de la evangelización. Al comenzar un nuevo milenio, nos dicen los obispos españoles, en este tiempo en que la Iglesia tiene la urgencia de una nueva evangelización, creemos que la doctrina y el ejemplo de vida de San Juan de Ávila pueden iluminar los caminos y métodos que hemos de seguir. Y el nuevo ardor necesario para anunciar a Jesucristo y construir la Iglesia se encenderá al contacto con su celo apostólico. Fin de la cita. Precisamente en tiempos de nueva evangelización, la humanidad y la Iglesia
tienen necesidad de creyentes como Juan de Ávila. No debería ser solo el desideratum de que aparezcan hombres y mujeres como él. Es a nosotros mismos a quienes se dirige, así como a todos los creyentes, como eco del mandato evangelizador del Señor Jesús. Un santo evangelizador, nos dicen los obispos de la Conferencia Episcopal Española, que hace oír su voz con fuerza en los escenarios de la nueva evangelización, despertando en nosotros esa actitud, ese estilo sólido y audaz que le capacitó a él para anunciar el Evangelio de Jesucristo en los entresijos de una sociedad no menos compleja y no menos necesitada de maestros y testigos que la nuestra. Vemos en San Juan de Ávila lo que fue ayer, apóstol de Andalucía. Desde este pequeño terruño, hermoso y rico en obras eclesiales, así como de testimonios de santidad, el maestro enfrentó los desafíos del momento. No escatimó esfuerzos para predicar y acompañar con celo apostólico a sus ovejas. También él fue mar adentro, no se quedó ni en la orilla del mar ni en la periferia. Supo oler a ovejas, como nos dice Francisco. Oler a ovejas en el fondo es tener el mismo olor de Cristo, quien se encarnó para servir a los suyos con el más grande de los servicios, el del amor salvador y redentor de la humanidad. Hoy, tanto para la Iglesia en España como en Hispanoamérica y el resto del mundo, Andalucía es más grande. Permítame decir que tenemos que ser apóstoles en la nueva tierra de Andalucía, la que comienza en la cercanía de nuestras comunidades, instituciones y familias y que se extiende hasta los confines del mundo, como bien lo sugiere el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero esto exige, mejor aún, reclama que tengamos la misma osadía de Juan de Ávila como la de otros tantos evangelizadores y misioneros. Es el arrojo del apostolado y el riesgo de la misión lo que nos ha de caracterizar en estos tiempos de nueva evangelización. El maestro lo supo hacer con sencillez y decisión, poniéndose en las manos de Dios. Fruto de este congreso debe ser la decisión de imitarlo y de hacer que con ello podamos actuar en nombre del Señor Jesús. Los tiempos actuales son también los tiempos del Espíritu. El Espíritu no nos quiere encajonados en falsas seguridades, ni mucho menos en actitudes de conformismo, de integrismo, ni de miedo a la renovación. Los tiempos de la nueva evangelización son los tiempos de la renovación promovida por el Vaticano II. Hay que vivirlos con una actitud que es propia de todo discípulo de Jesús, con la libertad que nos viene del mismo Espíritu. Libertad que no significa romper, sino vivir en comunión, pero con la osadía del apóstol que ha sido revestido de Cristo, como nos lo refiere el evangelista Juan. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas mayor extenderás tus brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Como lo supo hacer muy bien San Juan de Ávila, los evangelizadores de hoy, laicos, sacerdotes y obispos, si de verdad queremos ser fieles en el compromiso de caminar, construir y confesar apegados a la cruz de Cristo, como nos sugirió Francisco, nos tenemos que dejar vestir con la vestidura que quiere colocarnos el mismo Señor, la de su palabra que ha de ser proclamada con los labios y con el testimonio de vida. Termino diciendo que la nueva evangelización requiere de nosotros la perseverancia. Si no hay perseverancia, significa que no se tiene confianza en Dios, en su gracia, en su sabiduría. Peor aún, significa que se es mercenario y que no interesa la obra de la evangelización. Perseverar fue la característica propia de los primeros cristianos que no sintieron miedo ante las incomprensiones y persecuciones. Perseverar ha de ser la actitud propia de una iglesia que se sabe enviada por el mismo Señor hasta los confines de la tierra. Perseverar es reducir a nada el miedo y mostrar que de la pequeñez de cada uno, como lo hizo María, Dios sabe realizar inmensos prodigios, mejor todavía, el gran prodigio de su amor. Por eso, ya sí para concluir, traemos unas palabras del santo muy apropiadas para atender los retos de este tiempo de nueva evangelización. En una carta dirigida a una religiosa dice: mirad siempre la empresa que habéis tomado y sabed dar tan buena maña, que es el fruto de vuestras obras que saliere
pueda suplir el descuido que hasta aquí habéis tenido. Plega al que os dio su mano estando caída, que os tenga, que no caigáis después de levantada, hasta que Él os levante de vuestras miserias y trabajos, a gozar eternalmente de sus eternales bienes. Muchas gracias.